Pourquoi le nom La 33? Sí, en la casa, la 33 es una casa, la casa donde nació la banda, una casa muy grande de mi madre, que mi madre compró hace varios años. En esa casa había una sala de ensayos donde ensayábamos y ensayaban muchos grupos de otras influencias, también de otros tipos de música y de salsa también. Entonces, digamos que sí nos influenció mucho como el sonido de los otros grupos. No era precisamente en la calle, sino en la casa, en la región de Bogotá, que es Teusaquillo, que es una cuna de artistas y músicos. Y pues venimos de allá y allá hemos como aprendido muchas cosas y practicado también. Est-ce que c'était une évidence de jouer de la salsa? Nosotros hacíamos rock antes, después de 10 años de haber hecho rock por situaciones de la vida, viajes y entender un poco pues que éramos latinos, decidimos empezar a hacer salsa. Siempre nos había gustado, pero pues no lo habíamos experimentado y la vida nos llevó a formar este grupo. À La Réunion, le maloya est souvent marié à d'autres styles musicaux. Est-ce que c'est possible avec la salsa? Sí, pues claro, la música se puede mezclar, se pueden hacer fusiones. Igual para hacerlo tendríamos que conocer más la música folclórica de acá, pero sería bueno conocer algunos artistas y intercambiar con ellos un poco. Vous venez de sortir votre dernier album, Tu Bando por ahí. Quel est votre message? Para nosotros es muy importante el mensaje de disfrutar la vida, del presente, de sacar lo mejor de cada momento. Y muchas de nuestras canciones hablan de eso, de gozar, de disfrutar, de profiter de la vie, de s'amuser. Merci à la formation colombienne La 33 d'avoir accepté d'être nos invités de la semaine. On passe maintenant aux dates de concert à retenir pour savoir où sortir cette semaine. Agenda!